Bueno, seguimos con la segunda parte del grupo C, fisiopatología pancreatitis crónica. Hoy 29 de mayo. Angélica. Hola, doctor. Hola, hola. Pueden ver las diapositivas, ¿no? Sí, se puede, doctor. Listo, listo, gracias. De nada. Bueno, entonces como acabamos de ver la fisiopatología en sí de la pancreatitis crónica, viendo sus dos causas más frecuentes, dentro de la cual vimos y la que acabamos de hablar, la pancreatitis crónica por alcohol. ¿Cuál es la clínica de un paciente con pancreatitis crónica? El cuadro clínico típico es ¿cuál? El dolor abdominal. Esa es la causa número uno por la cual el paciente acude a la emergencia o a la consulta, digamos. El paciente no viene y dice, tengo pancreatitis. Si es la primera vez que tiene un cuadro de dolor abdominal, viene por el típico dolor abdominal, que es el dolor realmente laxativo. Tiene insuficiencia crónica con diarrea crónica. Puede ser el paciente con insuficiencia endócrina con diabetes secundaria, ¿ya? O sea, mayormente se da este caso de pancreatitis crónica en pacientes que son diabéticos. Es como un antecedente o una etiología. ¿Cómo se da el dolor en la pancreatitis crónica? ¿Cómo es este dolor? Para empezar, ya. Entonces, ¿este dolor cómo es? Es un dolor intenso, ¿ya? En los cuadrantes superiores del abdomen. Cuando hablamos de cuadrantes superiores me refiero a toda la parte abdominal superior. Si dividimos el abdomen en cuatro, la parte superior es la que está más afectada. Especialmente el cuadrante superior izquierdo, si queremos ser más concisos. Es un dolor en hemicinturón. Ya hablamos cuando les dije de la pancreatitis aguda. El dolor es hemicinturón porque empieza aquí en el epigastrio y se va hacia la parte posterior del tórax. Es como si como si fuera un cinturón, pero solamente una mitad, nada más que una mitad. Este dolor puede durar horas o días. Calma esta posición el decúbito ventral. En la posición de fetal, podríamos decir, ¿ya? La paciente se arrodilla y se dobla un poquito, ¿ya? Y esa es la posición que realmente alivia el síntoma del dolor. Vemos acá, en esta primera imagen, vemos el abdomen dividido en los cuatro cuadrantes. Cuando afecta más el páncreas aquí, en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo, toda esa zona, ¿ya? Porque ahí está el estómago y detrás del estómago, acuérdense, estaba el páncreas, que termina en la cabeza aquí, en la segunda porción del duodeno. Aquí ven al paciente con dolor y la causa más frecuente, bebidas alcohólicas. Pacientes con pancreatitis crónica tienen, como le dije, tienen diarrea crónica y eso ¿a qué los lleva? A que sí o sí pierdan peso, o sea, bajen de peso. El signo más frecuente en el 75% de los casos es la pérdida de peso por la diarrea. ¿Secundario a qué? Disminución de la ingesta de alimentos. ¿Por qué? Porque son pacientes que como están adoloridos no pueden comer nada por insuficiencia crónica, diabetes secundaria. Acuérdense, son pacientes mayormente que son diabéticos porque tienen alteración del glucagón y de la insulina. Les dije cuando hablamos de pancreatitis aguda, cuando una vez llegan al hospital, se confirma la sospecha diagnóstica de pancreatitis, le hacemos el laboratorio y el estudio ecográfico y se confirma ya que sí es pancreatitis positiva, automáticamente si es un cuadro grave, sí o sí el paciente tiene que estar internado. Y sí o sí al paciente no se le da, ¿cómo le digo? No se le da nada, así,
entiendan, nada por la vía oral, ni siquiera agua, nada. Solamente va a ser por una alimentación parenteral. ¿Qué significa eso? Le van a canalizar acá, le van a poner una sonda, un equipo de suero, le van a pinchar acá y por aquí lo van a alimentar a ustedes. Porque el estómago tiene que descansar, no hay que hacerlo trabajar al abdomen. Tienen una digestión deficiente. ¿A qué se refiere cuando hablan de una digestión deficiente? Tienen, como les dije, una diarrea crónica osmótica con esteatorrea. ¿Cuál es la fisiopatología de esta diarrea osmótica? Primeramente hay una alteración en la digestión de lípidos y proteínas. Ya los lípidos y proteínas se encuentran totalmente alterados, no se las puede producir bien. Hay una absorción deficiente de sales biliares debido a la disminución en la secreción de enzimas pancreáticas y del bicarbonato. Acuérdense que la composición del jugo pancreático es agua, bicarbonato y enzimas. Este bicarbonato eleva la acidificación duodenal inactiva. Inactiva enzimas pancreáticas y precipita a las sales biliares. Como resultado hay una disminución de la capacidad digestiva. O sea, no puede digerir bien los alimentos, produciendo que se haga una eliminación líquida, conociendo el nombre como diarrea. ¿Cómo se realiza la exploración física de estos pacientes? Primero, hay un dolor leve en el epigastrio, ¿ya? Aquí, ahí es el dolor leve en el epigastrio. Hipocondrio izquierdo, donde se irradia principalmente, ¿ya? Acuérdense que le dije que siempre se va hacia el hipocondrio izquierdo, la parte del dolor, y por la ubicación del páncreas. Masa abdominal, hepatomegalia. Cuando hablamos de masa abdominal, hablamos del aumento del tamaño del hígado por la obstrucción de los conductos hepático común. Hay esplenomegalia, aumento del tamaño del vaso. Y cuando hablábamos que había hepatomegalia por aumento del tamaño del hígado y alteración y una obstrucción de los conductos hepáticos común, hay y se da la ictericia, la coloración amarillenta de la piel, que nos hace sospechar como diagnóstico diferencial una hepatopatía crónica, pero cuando hacemos los laboratorios de base, vemos que es una pancreatitis. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de la pancreatitis? Hacemos la prueba de función pancreática, vemos la amilasa, la lipasa, esos laboratorios enzimáticos. Vemos pruebas directas de estimulación pancreática. Hacemos la medición de enzimas pancreáticas en suelo, lo que le dije hace rato, la amilasa y la lipasa. Y hacemos una prueba indirecta de dialuro de fluorescina. Eso es para allá, para confirmar cuando mandamos una caja Petri, podríamos decir, bueno, hacemos una tinción especial para páncreas. Diagnóstico de imagen. Dijimos en la pancreatitis aguda que el principal medio de cómo confirmar imagenológicamente el páncreas es por una ecografía. Cuando el paciente acude a emergencia, lo primero que se le hace junto con el laboratorio es hacerle una ecografía abdominal. Una vez confirmamos el diagnóstico ecográfico y laboratorialmente, el paciente pasa a sala de internaciones donde ya es visto por un especialista en el tema de gastroenterología. Ya él, para convencerse y para certificar, ya que este estudio nos da un 90% de eficacia en lo que son los niveles de lesiones que tiene el páncreas, puede ser focos necróticos, focos de fibrosis, es la tomografía computarizada. Entonces, hacemos primeramente una placa simple del abdomen, ¿ya? La presencia de calcificaciones pancreáticas confirma el diagnóstico, lo que se observa un 30-70% de los casos. Estas calcificaciones están dadas ¿por qué? Por el calcio. Ultrasonido puede demostrar anormalidades en el páncreas. Calcificaciones, acuérdense por el calcio, dilatación de conductos y pseudoquistes. Pseudoquistes pancreáticos, que es lo que vemos acá, los cálculos. Conducto de Wilson dilatado con los cálculos.
Lo que hablábamos hace rato de la tomografía. Puede mostrar calcificaciones o pequeñas áreas quísticas no observadas. Como les digo, la tomografía nos da un 90% de eficacia en todo sentido. Ese es el tema de pancreatitis crónica, en lo que hablamos de la fisiopatología, la clínica y cómo la constatábamos y cómo la diagnosticábamos. Otro tema dentro de esta segunda etapa es la insuficiencia pancreática. Cuando hablamos de la insuficiencia pancreática, vamos a ver qué. Primeramente veremos la definición. ¿Qué es la insuficiencia pancreática? Es la incapacidad del páncreas de producir y transportar suficientes enzimas digestivas para la fragmentación de los alimentos y permitir su posterior absorción. ¿Qué significa esto? Estas enzimas que vienen aquí por los conducto pancreático común y el conducto de Santorini, que es el de Wilson, este de acá y este es el de Santorini, no tienen la suficiente capacidad para transportar las enzimas inactivas que llegan hasta aquí, hasta el duodeno, y recién se vuelven activas en el jugo pancreático, donde empieza a trabajar junto con el quimo, digamos. Pero aquí no hay esa capacidad para la fragmentación de los alimentos y permitir su posterior absorción por las diferentes partes del tubo digestivo. ¿Cuáles son las causas de una insuficiencia pancreática? Como lo que estamos viendo ahorita. Las causas son difusión de células acinares, pérdida del parénquima funcional, disminución o inhibición del estímulo pancreático y obstrucción del conducto pancreático. Son las 4 causas por las cuales nosotros podemos llegar a tener una insuficiencia pancreática. Así como tenemos insuficiencias renales, también podemos tener insuficiencia pancreática. ¿Cuáles son las causas, la etiología de una insuficiencia pancreática? Esto ya sea por factores genéticos, tóxico-metabólicos, obstructivo y afección al órgano. Cuando hablamos de afección al órgano, me refiero a ¿qué? A la afección del páncreas, que es el tema del que estamos hablando. ¿Cuál es la etiología de la insuficiencia pancreática? Se puede deber al síndrome de Schwann-Diamond, que es autosómico recesivo por una depresión de células acinares con reemplazo de grasa. Síndrome de Pearson, que es un autosómico dominante con pérdida acinar y ductal pancreática. Síndrome de Johansson-Blizzard. Es una mutación del gen VR1, donde hay ausencia de ácido pancreático con reemplazo del tejido conectivo. Ductus e hilotes anormales, ¿ya? Estos ductos y hilotes normales son los que también se dan en este síndrome. ¿Qué más observamos como parte de la etiología de la insuficiencia pancreática? Disminución o inhibición al estímulo. Hay una enfermedad celíaca debido al tronco celíaco, enfermedad inflamatoria intestinal y pérdida del estómago postprandial pancreático. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes cuando tienen insuficiencia pancreática? Esteatorrea, diarrea, dolor abdominal, meteorismo, pérdida de peso, hipocalcemia, osteopenia y osteoporosis. Todas estas patologías que le he nombrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son las por el cual o cómo llega el paciente cuando observamos al paciente en la consulta y le pedimos realmente los antecedentes. Si ha tenido alguna vez alguna patología similar, si tiene antecedentes familiares de pacientes que tengan pancreatitis, cómo es su entorno social. Me refiero a que sale a fiesta, fuma, consume bebidas alcohólicas. A eso me refiero cuando la anamnesis se le realiza al paciente. Y se le pide a los antecedentes si ha tenido diarrea, dolores abdominales como ser los cólicos, la pérdida de peso. Se lo pesa el paciente, se pesa 80 kilos. Antes, ¿cuánto pesaba? 90, digamos. Entonces ya hay pérdida de peso que se la puede asociar junto a la diarrea. Hipocalcemia, osteopenia y osteoporosis. Obviamente esto ya lo vamos a ver cuando pidamos los estudios de laboratorio y hagamos las placas de rayos X. En la placa de rayos X vamos a ver los huesos largos y ahí vamos a poder también confirmar
cómo está calcificando esa parte de los huesos. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de una insuficiencia pancreática? Puede ser debido a pruebas invasivas y a pruebas no invasivas. Cuando hablamos de pruebas invasivas, hablamos de la intubación duodenal, enzimas pancreáticas, bicarbonato y líquido duodenal. Estas pruebitas son realmente molestosas porque aquí tenemos que hacer obviamente gasometría y tenemos que hacer con un cirujano no invasivo, tenemos que introducir un catéter hasta el duodeno. Pero cuando hablamos de pruebas no invasivas, obviamente hablamos de enzimas en suero, que pedimos un laboratorio de sangre solamente, ya, enzimas en AGS, la quimiotripsina, la elastasa y la acción enzimática. Esta con unas gotitas de sangre, listo, se puede solucionar. Pero aquí, cuando hablamos de las pruebas invasivas, son pruebas que realmente introducen catéteres al duodeno, ¿ya? Hacemos la prueba de la gasometría, donde se tiene que obtener sangre arterial y obviamente hacemos un líquido duodenal. Insuficiencia pancreática, ya está. Ahora, ¿qué es lo que les quiero pasar? Les quiero pasar, esperemos un ratito, jóvenes. Pam, pam, pam. Oh. Ya. Vamos a ver entonces qué es la insuficiencia pancreática Ya. Espero esta vez puedan volver a escuchar este video, que es corto, son 5 minutos. Se los voy a compartir ahorita. ¿Me avisan si escuchan, por favor? Navarra, La Paz, Orense, Escucha. Baracaldo, 12 de octubre, Reina Sofía, Milán del Departamento Médico y General de Alicante, con el doctor Marra López. Buenos días. Bueno, vamos a empezar. El conocimiento de la etiología y la patogenia de la pancreatitis crónica ha aumentado mucho en los últimos 50 años y tenemos un mejor conocimiento de los mecanismos etiopatogénicos, mejores y más simples métodos diagnósticos y un mejor conocimiento de las consecuencias. Aunque, según un editorial en la revista de enfermedades digestivas del 2014, no existen muchas investigaciones recientes sobre la frecuencia de la enfermedad. Esto probablemente sea debido a que es una patología que no se le da la importancia que tiene y el doctor Lariño ha mostrado un poquito que puede tener su importancia, ¿verdad? Pero esa supuesta falta de interés ha sido compensada en los últimos años por las diferentes sociedades, tanto en formación como en guías clínicas, como en estudios multicéntricos. Este estudio es un estudio español liderado por el equipo de Santiago de Compostela, en la que se obtuvo una prevalencia de casi 50 casos por 100.000 habitantes y una incidencia de 5,5 por 100.000 habitantes. La pancreatitis crónica es una enfermedad benigna del páncreas progresiva en la que se producen cambios morfológicos que llevan a una insuficiencia funcional. Según las guías clínicas, esta insuficiencia debe referirse exclusivamente a la situación en la que la alteración de la función se asocia a una incapacidad del páncreas para realizar el proceso. Y esta frecuencia es progresiva según los años desde el inicio de los síntomas. La insuficiencia severa produce maldigestión de grasas y proteínas y una posible malabsorción de vitaminas, pero también una peor calidad de vida de los pacientes. La incidencia y los ingresos relacionados con esta patología están aumentando y algunos pacientes no son seguidos adecuadamente. En consecuencia, se retrasa el diagnóstico de posibles complicaciones como la insuficiencia pancreática exócrina. El diagnóstico precoz parece razonable para prevenir tanto los síntomas como la maldigestión o malnutrición asociada y minimizar el posible desarrollo de complicaciones.
nosotros planteamos un estudio transversal, multicéntrico, prospectivo, realizado en España, en el que se incluyeron pacientes con pancreatitis crónica ya diagnosticados, pero sin seguimiento por especialistas gastroenterólogos o cirujanos los 2 años previos. Se excluyeron los pacientes en tratamiento con enzimas pancreáticas y nos planteamos como objetivo evaluar la prevalencia de insuficiencia pancreática exocrina, definida como una elastasa, una concentración de elastasa fecal menor de 200 microgramos gramo y definiendo también una insuficiencia pancreática grave o severa como una elastasa fecal menor de 100. También analizamos el estado nutricional de estos pacientes mediante la recogida de datos antropométricos y parámetros de laboratorio. Y evaluamos la calidad de vida mediante esta escala validada para pacientes con pancreatitis crónica, que incluye 30 cuestiones con escalas funcionales, escalas sintomáticas y ítems individuales como la diarrea, el estreñimiento, el insomnio o el impacto económico. Finalmente, se incluyeron 64 pacientes de 10 centros de la geografía española de manera prospectiva entre junio de 2014 y abril de 2015, cuyas características podéis ver en esta tabla. Había casi un 86% de hombres de una edad media en torno a 60 años, un índice de masa corporal de 24,5 puntos, que llevaban al menos 5 años prácticamente diagnosticados de esa patología. Nos llamó mucho la atención la presencia de factores de riesgo asociados, tabaco y alcohol, en casi el 90%. La mayoría, más del 50%, eran fumadores o exfumadores y la mayoría pues, tenían una alta tasa de consumo de alcohol diario. Así pues, sobre esta muestra de 64 pacientes, definimos un grupo de insuficiencia pancreática exocrina y sobre este pues, subdividimos 2 grupos. Finalmente, pues, obtuvimos 41 pacientes, un 64% de esta muestra con insuficiencia pancreática exocrina y de estos un 45, 29 pacientes fueron una insuficiencia severa definida según el protocolo con una elastasa menor de 100 y un 19% leves. Finalmente, aquí podéis ver los datos en los grupos que os he presentado y remarcar que la insuficiencia se diagnosticó durante el estudio, con lo cual estos pacientes captados durante el estudio no tenían ningún tratamiento para insuficiencia pancreática. Al analizar comparativamente las características basales entre el grupo con insuficiencia con respecto al grupo que no tenía, pues llamativamente los pacientes con insuficiencia tenían un índice de masa corporal mucho más bajo y una mayor incidencia de diabetes. Al analizar los parámetros de laboratorio, nos llamó la atención unos mayores índices de glucosa y hemoglobina glicosilada, de manera estadísticamente significativa, y menores de vitamina A y vitamina E. Por otro lado, al analizar los parámetros por subgrupos, considerando en la columna en rojo la insuficiencia pancreática severa y en azul la leve, pudimos ver que esta tendencia a la significación era mayor y que cuanto mayor era la severidad de la insuficiencia pancreática exocrina, pues también mayor era la incidencia de estos parámetros alterados. Y por otro lado, tanto la vitamina E como el colesterol, como el LDL colesterol, estaban significativamente más bajos. Coño, qué malo esto. Por otro lado, la tercera parte del proyecto abarcaba este cuestionario de calidad de vida, que como he comentado antes, incluye 30 preguntas que hacen referencia a la calidad de vida del paciente en la vida actual y en la semana anterior, y que de una manera general se podría decir que a mayor puntuación obtenemos una mejor calidad de vida. Entonces, dentro de las escalas funcionales, aquí tenéis los resultados y al comparar los grupos que tenían insuficiencia con respecto a los que no tenían, llamativamente los pacientes con insuficiencia pancreática exocrina tenían una peor función física y función cognitiva.
También al analizar las escalas de síntomas, fatiga, náuseas, vómitos y algunos ítems, pues vimos que los pacientes con insuficiencia pues tenían mayor incidencia de diarrea, aunque no alcanzó la significación estadística. Finalmente, como conclusión, creemos que los pacientes con pancreatitis crónica sin seguimiento, la prevalencia de insuficiencia pancreática exocrina es elevada. Nos parece necesario incidir en la prevención de los factores de riesgo, que es lo que realmente cambia la vida de los pacientes, porque estos pacientes tienen peor estado nutricional y calidad de vida. Y nos parece, como conclusión, que sería recomendable un seguimiento regular de estos pacientes para conseguir el diagnóstico de las complicaciones, en este caso la insuficiencia pancreática exocrina, y pautar tratamiento adecuado. Muchas gracias. Bueno, entonces ya hemos visto la parte de la insuficiencia pancreática que está correlacionada con la pancreatitis crónica. Así que ambas patologías ya van de la mano. ¿Ya? Y si se dan cuenta, en toda la incidencia de pacientes que tienen esta causa son pacientes que son diabéticos, son pacientes que tienen antecedentes de consumo de bebidas alcohólicas y el tabaco, siendo una de las manifestaciones clínicas, aparte del dolor, la diarrea, ¿ya? Que es muy grave, que lleva al adelgazamiento o pérdida de peso del paciente. Bueno, compañeros, con esto hemos terminado la clase de hoy. Muchas gracias por escucharme. Que tengan un buen día. Y ahorita les paso las diapositivas y los videos, la clase que hemos pasado el día de hoy. Ok, doctor. Gracias.